Hola, mi nombre es Marcos Gravio López Palma, soy alumno de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede San Francisco Textlahuaca, del segundo grado, grupo D. Y a continuación le explicaré los temas hemostasia y coagulación sanguínea e eicosanoides. El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. Sus mecanismos de la hemostasia son cuatro: la vasoconstricción, la formación de un tapón de plaquetas, la coagulación sanguínea en el vaso roto y la disolución del coágulo sanguíneo. En la vasoconstricción, cuando hay un traumatismo, genera un estímulo y el estímulo genera un espasmo o vasoconstricción. Reduce el flujo sanguíneo del vaso roto. El espasmo vascular es el resultado de espasmos miógenos total, espasmos autocoides locales, reflejos nerviosos. Produce mayor vasoconstricción si hay un daño directo. Las plaquetas liberan tromboxano A2. En el mecanismo del tapón plaquetario, las plaquetas entran en contacto con la superficie vascular dañada. Empiezan a hincharse en forma irregular con pseudópodos. Sus proteínas contrales se contraen fuertemente liberando varios factores activos de sus gránulos. De ahí se adhiere al colágeno del tejido vascular y al factor de Van Willebrand. De ahí se agrega gran cantidad de ADP y sus enzimas forman el tromboxano A2. El ADP y el tromboxano A2 actúan en plaquetas cercanas activándolas y adhiriéndolas, así el tapón plaquetario. El tercer mecanismo de la hemostasia es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos y en 1 a 2 minutos. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular traumatizada inician el proceso de coagulación. En los 3 a 6 minutos siguientes a la ruptura de un vaso, toda la brecha o el extremo roto del vaso se rellena con un coágulo si él se desgarró. No es demasiado grande. Entre 20 minutos y una hora después el coágulo se retrae, que cierra el vaso todavía más. Las plaquetas también desempeñan una función importante en esta reacción del coágulo, como se expondrá más adelante. La disolución del coágulo sanguíneo. Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, puede aparecer una de estas dos. Una, pueden invadirlo los fibroblastos que después formarán tejido conjuntivo por todo el coágulo. O puede disolverse a la inversa cuando pasa sangre en los tejidos y aparecen coágulos. Ahí donde no eran necesarios se activan sustancias especiales que hay dentro del coágulo. Estas sustancias funcionan como enzimas que disuelven en la organización fibrosa o disolución del coágulo sanguíneo. Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, puede suceder una de estas dos cosas. Pueden invadirlo los fibroblastos que después formarán tejido conjuntivo, todo el coágulo. O dos, pueden disolverse. A la inversa, cuando pasa sangre a los tejidos y aparecen coágulos. Ahí donde no era necesario se activan sustancias especiales que hay dentro del coágulo. Estas sustancias funcionan como enzimas que disuelven el coágulo. Hablaremos de los mecanismos de la coagulación sanguínea. El mecanismo general está dividido en dos partes: en procoagulante, que estimula la coagulación, y el anticoagulante, que inhibe la coagulación. En las etapas de la coagulación, la conversión de tropombina a trombina. 1. Se forma el activador de la protombina como resultado de la rótula de un vaso sanguíneo o de su lesión. 2. El activador de la
protombina en presencia de cantidades suficientes de calcio. Convierte la protombina en trombina. 3. La trombina polimeriza las moléculas de fibrinógeno en fibras de fibrina en otros 10 a 15 segundos. El factor limitado de la velocidad de la coagulación sanguínea es generalmente la formación del activador de la protombina. Protombina, proteína del plasma inestable, puede desdoblarse en trombina. Trombina se forma continuamente en el hígado. Se utiliza de manera constante en el cuerpo. El hígado necesita la vitamina K para la activación normal de la protombina. La conversión del fibrinógeno en fibrina para la formación del coágulo. El fibrinógeno formado en el hígado es esencial para la formación del coágulo. Los lípidos intersticiales normalmente no se coagulan, pero cuando la permeabilidad de los capilares aumenta de forma patológica, el fibrinógeno se filtra a los lípidos tisulares en cantidades suficientes para permitir la coagulación de estos líquidos. También en la acción de la trombina sobre el fibrinógeno para formar la fibrina. Esta trombina es una enzima que actúa sobre el fibrinógeno para formar una molécula de fibrina que tiene la capacidad automática de polimerizarse con otras moléculas de monómero de fibrina para formar las fibras de fibrina. También el coágulo sanguíneo se compone de una red de fibras de fibrina que va a todas las direcciones atrapando células sanguíneas, plaquetas y plasma. Las fibrinas de fibrina se adhieren además a las superficies dañadas de los vasos sanguíneos. Por tanto, el coágulo sanguíneo se hace adherente a cualquier brecha vascular y de ese modo impide pérdidas de sangre mayores. En la retracción del coágulo y expresión de suero, unos minutos después que se haya formado el coágulo, empieza a contraerse y por lo general exprime la mayor parte del líquido del coágulo de 20 a 60 minutos. El líquido exprimido se llama suero porque se han eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de los demás factores de coagulación. De esta manera se diferencia el suero del plasma. El suero no puede coagular porque le falta estos factores. La coagulación. Hay mecanismos que inician la coagulación, como el traumatismo en la pared vascular y los tejidos adyacentes. Un traumatismo de sangre. Un contacto de sangre con las células endoteliales dañadas, con el coágulo y otros elementos del tejido situado fuera del vaso sanguíneo. En cada caso, esto conduce a la formación del activador de la protrombina, que después convierte la protombina en trombina y favorece las fases siguientes de la coagulación. El activador de la protombina se forma de dos maneras, aunque en realidad ambas interactúan constantemente entre sí. Una de ellas es la vía extrínseca, que empieza con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes. Otro es la vía intrínseca, que empiezan en la sangre. En la vía extrínseca, para iniciar la formación de la activación de la protrombina, empieza con un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que están en contacto con la sangre. 1. La liberación del factor tisular. El tejido traumatizado libera un complejo de varios factores llamados factor tisular o tromboplastina tisular. 2. La activación del factor 10 participa del factor 7 y del factor tisular. Este complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos con el factor 7 y en presencia de los iones calcio ejerce una acción enzimática sobre el factor 10 para formar el factor 10 activado. Efecto de
factor 10 activado sobre la formación del activador de la protombina, participación del factor 5. El factor 10 activado se combina con los factores tisulares o con factores liberados por plaquetas y también con el factor 5 para formar el complejo llamado activador de la protrombina. En unos pocos segundos, en presencia de calcio, la protombina se divide para formar la trombina y tiene lugar el proceso de coagulación, como se explicó antes. Al principio, el factor 5 presente en el complejo activador de la protombina está inactivo, pero una vez que empieza la coagulación y empieza a formarse la trombina, la acción proteolítica de la trombina activa el factor 5. Esta activación se vuelve entonces un acelerador adicional de la activación de la protombina. Así, el complejo activador de la protombina final, el factor 10 activado, es la proteasa real, que enciende a la protombina para formar la trombina. El factor 5 activado acelera mucho esta actividad de proteasa y los fosfolípidos de la plaqueta actúan como un vehículo que acelera más el proceso. La vía intrínseca de inicio de la coagulación es el segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de la protombina y por tanto para iniciar la coagulación empieza con el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. 1. El traumatismo sanguíneo produce activación del factor 7, liberación de los fosfolípidos plaquetarios. El traumatismo sanguíneo o exposición de la sangre al colágeno de la pared vascular altera dos factores de la coagulación importantes: la sangre, el factor 7 y las plaquetas. Cuando se altera el factor 7 por entrar en contacto en el colágeno, adquiere una configuración molecular nueva que lo convierte en una enzima proteolítica llamada factor 7 activado. 2. La activación del factor 6. El factor 7 activado activa sobre el factor 11, activándolo, lo que constituye el segundo paso de la vía intrínseca. Esta reacción requiere también sinógeno y se acelera con precalcreína. 3. La activación del factor 9, inmediatamente el factor 11 activado. El factor 6 activado continúa después del factor 9. 4. La activación del factor 5, función del factor 8. El factor 9 activado, actuando junto al factor 8, los fosfolípidos plaquetarios, y el factor 3 de las plaquetas traumatizadas. Activa el factor 10. Está claro cuando se utiliza el factor 8 o las plaquetas escasean. Este paso es deficiente. El factor 8 es la que falta en una persona que tiene la hemofilia clásica y por esta razón se llama factor antihemofílico. Las plaquetas son el factor de coagulación que falta en la enfermedad hemorrágica llamada trombocitopenia. 5. La acción del factor 5 activado para formar el activador de la protombina, función del factor 5. Este paso en la vía intrínseca es el mismo que el último paso en la vía extrínseca. El factor 10 activado se combina con el factor 5 y la plaqueta o fosfolípidos del tejido para formar el complejo llamado activador de la protombina. El activador de la protombina inicia a su vez en algunos segundos de división de la protombina para formar la trombina, poniendo de este modo en funcionamiento el proceso final de la coagulación. A continuación explicaré eicosanoides. Este término agrupa a una serie de compuestos derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono, como el ácido araquidónico.
La clasificación de los eicosanoides. Como la diversidad de los eicosanoides es grande, estos compuestos se clasifican en función de las enzimas que intervienen en su síntesis. Si son productos de la ruta de la ciclooxigenasa, intervienen las prostaglandinas, los tromboxanos. Si son productos de la ruta de la lipoxigenasa, intervienen los leucotrienos y la lipoxina. Tienen una amplia gama de actividades biológicas, intervienen en el proceso alérgicos e inflamatorios, provocan la contracción del músculo liso, son el prototipo de mediadores locales liberados ante diversos estímulos. Aunque son compuestos que funcionan como señales químicas, difieren a las hormonas en dos aspectos importantes. Se sintetizan prácticamente en todos los tejidos, no en una glándula endocrina. Químicamente son muy inestables y por tanto solo actúan a nivel local. Las prostaglandinas son los primeros miembros conocidos del grupo las prostaglandinas. Se consideran derivados de un hipotético ácido prostanoico de 20 átomos de carbono con un anillo pentagonal entre los carbonos 8 y 12, excepto la L2, que tiene un anillo adicional. Existen varias familias de P6 que se denominan con una letra adicional. En función, los instituyentes del anillo ciclopentano de su estructura. A menudo la letra mayúscula va seguida de subíndice que indica el número de dobles enlaces presentes en la molécula sin incluir el anillo. Se conoce unas 20 PG cuya función es la de regular la acción hormonal. Las PGE y PGF provocan la contracción de la musculatura lisa, en especial en el aparato reproductivo. De ahí sean utilizados para inducir el aborto. La PG12, también llamada prostaciclina, es un vasodilatador que actúa principalmente sobre las arterias coronarias y que impide la agregación plaquetaria de las PG6 y PGH. Son mediadores de las reacciones inflamatorias compuestos como el ácido acetilsalicílico y los glucorticoides. Inhiben la síntesis de estas PG y de ahí sus efectos antiinflamatorios. Tromboxanos son eicosanoides descritos por primera vez en las plaquetas sanguíneas, aunque su distribución es muy general. Son moléculas cíclicas, bien sea de 6 carbonos o de 5 carbonos, y un oxígeno, formado este último un pequeño anillo de oxano, un anillo que contiene 5 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. Se sintetizan a partir de la PGH2. En función de los instituyentes del anillo, se distingue dos familias, la tromboxanos A y tromboxanos B. El tromboxanos A se sintetiza en las plaquetas y tiene efectos opuestos a la prostaciclina, contrae las arterias y desencadena la agresión plaquetaria. Los leucotrienos son una familia de trienos conjugados que se forman a partir de ácidos cicosanoicos en leucocitos, células de mastocitoma, plaquetas y macrófagos mediante la vía de la lipoxigenasa en respuesta a estímulos inmunitarios y no inmunitarios. Son mediadores locales que intervienen en reacciones de tipo alérgico, asmático o inflamatorio. Aparecen frecuentemente combinados en el tripéptido glutatión, como en el caso de la leucotrieno. Las lipoxinas son una familia de tetraenos conjugados que también surgen en leucocitos. Se forman por medio de la acción combinada, además de una lipoxigenasa. Tienen un número de acciones proinflamatorias y antiinflamatorias. Son la corta duración. En la actualidad se han identificado dos lipoxinas, lipoxina A4 y lipoxina B4. La síntesis de los ácidos araquidónico. El precursor inmediato de araquidónico de la dieta es el ácido inoleico. La actividad de la
A6 desaturasa es lento y puede ser aún más comprometida debido a las deficiencias nutricionales, así como durante condiciones inflamatorias. El producto de la AG desaturasa es el ácido linolénico. Posteriormente se convierte en ácido idomo y linolénico de GLA y luego por la actividad de la A5 desaturasa a ácido araquidónico. Muchas gracias por su atención, esperando que sea de su agrado.